En este video nos concentraremos en la descomposición vectorial y cómo obtener la magnitud y la dirección de un vector a partir de sus componentes rectangulares. Recomposición vectorial. El proceso que vamos a llamar recomposición vectorial consiste en obtener la magnitud y dirección de un vector a partir de sus componentes rectangulares. Como nosotros ya sabemos, podemos obtener las componentes rectangulares de un vector, que pueden ser interpretadas como las proyecciones del vector sobre cada uno de los ejes, tal cual como podemos apreciar en la figura. Matemáticamente, nosotros podemos definir el vector de esta forma, es decir, en términos de sus componentes y utilizando una escritura bastante similar a una pareja ordenada. Si nosotros buscamos la magnitud y dirección del vector v, es conveniente volver a nuestro triángulo. En él podemos observar que en este caso los catetos van a pasar a ser valores conocidos, mientras que la dirección del vector y la magnitud son en este caso las incógnitas. Por esta razón, conviene utilizar el teorema de Pitágoras para determinar la magnitud del vector, que corresponde a la hipotenusa del triángulo, y utilizar la razón trigonométrica tangente para obtener el ángulo que representa la dirección del vector. Como podemos apreciar, aquí implementamos el teorema de Pitágoras, es decir, tenemos la hipotenusa despejada, o sea que tenemos los catetos elevados al cuadrado sumados y a ellos le sacamos raíz cuadrada. Esto nos permite obtener la magnitud del vector en términos de sus componentes. Si buscamos la dirección, lo que tenemos que hacer es utilizar la tangente de esta manera, pero como podemos apreciar, aquí no tenemos la tangente, sino tenemos la tangente inversa. Y esto es obvio, puesto que lo que buscamos es el ángulo, y para poder despejar el ángulo yo debo aplicar la tangente inversa sobre la razón trigonométrica tangente para poder despejar. Por ende, nosotros pasamos de tener el vector definido en términos de sus componentes a la correspondiente representación en términos de su magnitud y dirección. Nuevamente debemos realizar un análisis por cuadrantes. Nosotros ya hemos visto esta imagen cuando analizamos los signos que corresponden a cada una de las componentes según el vector se encuentre en cada uno de los cuadrantes. Ahora, cuando nosotros obtenemos magnitud y dirección a partir de las componentes, surge un problema en el cálculo de la dirección. Resulta que las calculadoras, cuando arrojan la respuesta de la tangente invertida, siempre dan la respuesta en términos de ángulos de primer cuadrante, pero con valores positivos o negativos según sea el caso. Resulta que para poder obtener una solución real que corresponda a cada uno de los cuadrantes, nosotros debemos ejecutar un ajuste de esos datos o de esos resultados que nos da la calculadora. Si el vector al que nosotros le estamos calculando la dirección es un vector de primer cuadrante, es decir, es un vector cuyas componentes ambas son positivas, el resultado que me dé la calculadora de aplicar la tangente inversa de la componente y sobre la componente x, pues me da un valor. Ese valor es lo que nosotros llamamos el ángulo que da la calculadora. En el caso del primer cuadrante, la respuesta que nos da o que nos asigna la dirección del vector es completamente idéntica a la que da la calculadora. No debemos hacerle ningún tipo de ajuste a la respuesta. Pero en los otros cuadrantes sí debemos hacer unos ajustes. Si el vector es de segundo cuadrante, es decir, su componente x es negativa y su componente y es positiva, al ángulo que me dé la calculadora debo sumarle 180 grados. De la misma manera debo trabajar en el tercer cuadrante, sumar 180 grados. El tercer cuadrante, recordemos que lo reconozco si las componentes ambas son negativas. En el cuarto cuadrante, es decir, si la componente x es positiva y la componente y es negativa, puedo tener dos opciones. La primera, dejar el ángulo tal cual como me lo da la calculadora o sumarle a ese ángulo 360 grados.
La razón por la cual puedo dejar cualquiera de las dos respuestas es la siguiente. Resulta que cuando yo calculo la dirección del vector que se encuentra en el cuarto cuadrante, pues aparece un ángulo negativo. Pero resulta que ese ángulo negativo es un ángulo que está bien medido. Es decir, es un ángulo que se empieza a medir desde el eje X y en el sentido de las manecillas del reloj. En geometría, cuando uno trabaja este tipo de ángulos, uno dice que esa es una forma de medir los ángulos de manera negativa, pero es una forma correcta de medir los ángulos. Ahora, si yo quiero expresar la respuesta en un valor positivo, lo que debo hacer es tomar ese valor que me da y sumarle 360 grados. Nosotros ya sabemos que cuando obtenga esas respuestas para los distintos ángulos de los distintos cuadrantes, automáticamente yo debo analizar el resultado, porque yo sé que de acuerdo al cuadrante, la dirección, es decir, el ángulo, debe tener ciertos valores. Adicionalmente, debo tener mucho cuidado con los vectores sobre los ejes, porque en algunos casos, cuando yo ejecute en la calculadora el cálculo de la tangente invertida, es posible que obtenga errores de cálculo. Estos errores de cálculo ocurren porque algunas veces voy a tener divisiones sobre cero y las divisiones sobre cero no están definidas matemáticamente. Pero cuando yo tengo este tipo de casos, ¿sí?, automáticamente yo puedo saber el valor de la dirección porque son vectores paralelos al eje Y, ya sea que apunten hacia arriba o que apunten hacia abajo. Pero yo de manera automática y de manera directa puedo saber los valores que corresponden a los ángulos que definen las direcciones de los vectores siempre y cuando se encuentren sobre los ejes. Vamos a revisar una serie de ejemplos. Ejemplo número 1. Vamos a obtener la magnitud y dirección de un vector A que tiene componentes en X 1.732 y 1. Entonces, como nosotros sabemos, tomamos las componentes del vector y utilizamos las dos reglas que ya vimos previamente, es decir, la que involucra la raíz cuadrada de la componente X al cuadrado y la componente en Y al cuadrado sumadas y sacaré la raíz cuadrada. Entonces, cuando aplicamos esta regla en la calculadora, obtenemos que ese valor es 1.999, que es aproximadamente 2. Y eso nos da la magnitud del vector, es decir, que la magnitud del vector A es igual a 2. En el caso de la dirección, lo que tenemos que hacer es aplicar la tangente invertida de la componente en Y sobre la componente en X. En este caso, el resultado es 30 grados. Y tengo de manera directa la dirección del vector. En este caso, no debo hacer ningún análisis adicional en la dirección de A, dado que el vector A es un vector de primer cuadrante. Eso lo sé porque las dos componentes del vector A son positivas. Revisemos un segundo ejemplo. Vamos a obtener la magnitud y dirección de un vector B que tiene componente en X negativa y componente en Y positiva. Eso quiere decir que tengo un vector de segundo cuadrante. Eso es muy importante porque yo sé que cuando haga el cálculo de la dirección debo tener en cuenta el ajuste que debo hacerle a la misma. Tengo las componentes, calculo la magnitud. La magnitud es un cálculo que usualmente no tiene ningún problema. Yo les recomiendo utilizar siempre paréntesis para el asunto de los signos, aunque siempre tengo valores elevados al cuadrado, por lo tanto siempre van a aparecer números positivos. En este caso, en el cálculo de la tangente aparece este resultado, que es menos 30. Pero nosotros sabemos que si el vector se encuentra en el segundo cuadrante, su dirección debe ser un ángulo entre 90 grados y 180 grados. Y menos 30 pues no es un valor que se encuentre dentro de este rango. Razón por la cual yo debo realizar el ajuste necesario. El ajuste necesario de acuerdo al cuadrante, que en este caso es el segundo cuadrante, dice que debo sumarle 180 grados. Entonces yo tomo los menos 30 que me dio la calculadora y le sumo 180 grados. El resultado es 150 grados, que es un ángulo que corresponde de manera adecuada a un vector de segundo cuadrante. Vamos con otro par de ejemplos. Vamos a obtener las componentes, vamos a obtener la magnitud y dirección del vector C a partir de sus componentes. Ejecutamos el cálculo de la magnitud, que no tiene problema, me da
3 aproximadamente, en este caso no aproximadamente, de manera exacta, y el cálculo, en este caso de la dirección, me queda 0 sobre 3. En este caso, este cálculo no tiene ningún problema porque esta división se puede hacer. Esta división da 0 y el resultado es que la tangente de ese 0 me da 0. Pero debo tener mucho cuidado porque parece que es un ángulo correcto, porque la calculadora lo arrojó bien, pero tiene problemas. Porque cuando yo analizo este caso en particular, yo sé que es un vector sobre los ejes. ¿Sobre cuál eje? Pues como tengo componente X, yo sé que es un vector sobre el eje X. Pero como tiene signo negativo, automáticamente yo sé que es un vector que apunta sobre el eje X hacia la izquierda. Por ende, el ángulo no puede ser 0. Si tengo el vector paralelo al eje X negativo, su dirección automáticamente sé que tiene que ser 180 grados. Vamos con otro ejemplo. Vamos a obtener la magnitud y la dirección de un vector T que tiene componente positiva en X y negativa en Y. En este caso, el vector es un vector que se encuentra en el cuarto cuadrante. ¿Listo? El cuarto cuadrante, como ya sabemos, es un cuadrante que nos presenta varias opciones. En este caso, no tengo ningún problema para calcular la magnitud, es un cálculo muy simple. Y el cálculo de la dirección, recordemos que tengo dos opciones. Una, el menos 45, que es la respuesta automática que me da la calculadora, ¿sí? Que puedo percibirla como una respuesta incorrecta, pero que en este caso no lo es. Y si a mí me gusta o si yo quiero expresar ese ángulo en términos positivos, lo que tengo que hacer es tomar el valor que me dio la calculadora y sumarle 360 grados. Entonces, en este caso, la dirección del vector se va a transformar en un número positivo, ¿sí? Ojo, voy a aclarar una cosa. En este caso, cualquiera de las dos respuestas que tengo acá son válidas, porque recordemos que en el caso del cuarto cuadrante, el valor que me da la dirección de manera directa es válido, ¿sí? Solamente que es un ángulo medido de manera negativa. Eso es lo único que debo tener presente. Vamos con un tercer ejemplo. En este caso debemos obtener magnitud y dirección de los vectores, pero los vectores se encuentran representados gráficamente. Por ende, lo primero que debo hacer es obtener sus componentes para poder aplicar las correspondientes fórmulas de magnitud y dirección, más el ajuste que sea necesario según el cuadrante. Entonces, vamos vector por vector. Vamos a tomar el vector A, que es un vector paralelo al eje X, mide 4 cuadritos, por ende su componente en X vale 4 y su componente en Y vale 0. Al efectuar la regla de la magnitud, automáticamente nos da 4 y al efectuar la regla de la dirección nos da 0. Ojo, en este caso el resultado que obtenemos es un resultado afortunado que es 0 en términos de la dirección, porque eso es correcto, pero debemos tener especial cuidado cuando trabajemos vectores sobre los ejes, porque en algunos casos la respuesta que sale de manera directa no es correcta. En este caso sí lo es, porque tengo un vector que apunta hacia la derecha y la dirección que apareció como resultado es 0 grados. Vamos con el segundo vector. Las componentes del vector B son 3,3, 3 cuadritos hacia la derecha, 3 cuadritos hacia arriba. Aplico la regla de la magnitud, tengo 4.24 y al aplicar la regla de la dirección obtengo 45 grados, que es correcto, y sé que es correcto y sé que no debo hacerle ninguna transformación porque los signos de las dos componentes son positivos, por ende tengo un vector de primer cuadrante y a los vectores de primer cuadrante no debo ajustarles la dirección. Vector C, tercer vector, tengo un vector que tiene componente X negativa 4 y componente Y positiva 3, por ende tengo un vector de segundo cuadrante. La regla de la magnitud no tiene ningún problema, obtengo que la magnitud del vector es 5 y la dirección me arroja menos 36.86, pero nosotros sabemos que debemos ajustar ese valor sumándole 180 grados y obtengo la dirección corregida, que es 143.3. Cuarto vector tiene componente X positiva y componente Y negativa. Eso quiere decir que tengo un vector de cuarto cuadrante. Los vectores de cuarto cuadrante son especiales porque puedo hacer el ajuste o no.
porque el valor del ángulo es correcto, solamente que es negativo. En este caso obtenemos una magnitud de 6.4 y una dirección de menos 51.34 o su versión positiva 308.65. En el caso del vector E tengo componente Y negativa y componente X negativa, o sea que tengo un vector de tercer cuadrante, o sea que a la dirección debo ajustarla a través del 180 grados. ¿Listo? Y obtengo este valor, que es un valor que corresponde a un ángulo de tercer cuadrante. Por último, el vector F, que es un vector paralelo al eje Y. Este tipo de vectores son vectores problemáticos porque debo analizar muy bien la dirección. Cuando yo ejecuto el cálculo de la tangente invertida, aparece que hay un error matemático en la calculadora. Pero nosotros sabemos de manera directa que la dirección de este vector debe ser 270 grados porque él apunta hacia abajo, ya que se encuentra ubicado sobre el eje Y negativo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido.